¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el mercado de fichajes, en este caso sobre Marcus Rashford, este jugador inglés que nuevamente su nombre vuelve a estar vinculado con un posible fichaje al Barça. Un Marcus Rashford que la pasada temporada, no nos podemos olvidar, de que estuvo cedido en el Aston Villa. Y según reporta Fabrizio Romano, la situación del jugador inglés sería lo siguiente: que el Manchester United lo quiere vender por una cantidad aproximada a los 40 millones de euros, que tanto el Barcelona como otros clubes están informados de lo que viene siendo la situación actual del jugador. Por parte de Rashford, ya sabemos que, por ejemplo, Deco tuvo últimamente reuniones con su representante, que incluso el propio jugador inglés parece mostrar mucho entusiasmo por venir al conjunto blaugrana. Se rumorea de que incluso podría ser un esfuerzo en cuanto a su salario, rebajar su ficha para que esto se llegue a un buen puerto. Y aparte de las conversaciones entre clubes, entre el Barça y el United, digamos que se encuentran a día de hoy, de momento, en una fase muy inicial. Y en cuanto a mi opinión sobre este posible fichaje de Rashford por el Barça, para los que siguen normalmente el contenido de este canal, hace 6 meses atrás ya habíamos comentado un poco la situación de este jugador inglés, que para aquel entonces se hablaba de una cesión. Ahora, con este rumor que se ha ido construyendo a lo largo de los días, ahora se habla de un traspaso de 40 millones de euros, posiblemente en cuanto al monto, que el Manchester United parece que no cuenta con él. Y la situación un poco de Rashford en sí ha cambiado con respecto a lo que comentamos hace tiempo atrás, que estuvo ahora mismo en la pasada temporada cedido en el Aston Villa, donde digamos que no la terminó de romper, que él no terminó de resurgir ni de reconducir su carrera como tal, pero que sí logró algo inicial, que es mínimo teniendo en cuenta las expectativas que se tienen con este jugador y por lo que sinceramente creo que puede llegar a dar. Lo que logró Rashford en el Aston Villa con Unai Emery es un poco de continuidad en cuanto a sus minutos y, por ejemplo, mejorar un poco sus sensaciones individuales, un poco nada más, tampoco digamos que la descosió. La verdad que este fichaje, no sé, una parte pienso de que si lo pide Flick, pues adelante, que obviamente no se debata más, lo que diga Flick y lo que él crea necesario para la plantilla, pues a misa. Si él cree que tiene que ser Rashford, pues que venga el delantero inglés. Pero está la otra situación que sí me parece la más interesante, que si Rashford es una de las tantas opciones que barajan tanto Deco, Flick como toda la dirección deportiva, yo creo que sí da para debate, porque el caso de Rashford, por esta cantidad, por este monto que se habla de 40 millones de euros, me parece un precio justo. Habría que ver después el salario, pero todo parece indicar, según estos rumores, de que por lo menos algo inicial para que termine llegando al Barça se está dando, que es tener su voluntad. Ahora, ¿es Rashford un jugador que pueda llegar al Barça y dar como ese potencial que nunca dio, o dar ese potencial que uno cree que tiene, hacerlo de forma más regular? Y la verdad es que no sé. En este aspecto es donde a mí sinceramente Rashford me da dudas él como jugador, porque creo que está un poco sobrevalorado en ese aspecto. Yo creo que es un jugador que está ahora mismo muy en la línea de lo que puede ser Joao Félix. No de lo que es Joao Félix actualmente, que Joao Félix actualmente es directamente estar en tierra de nadie, porque pasó de club en club y no pudo asentarse en ninguno. En el caso de Rashford creo que es un poco más reconducible, porque digamos sería como el equivalente a la situación de Joao Félix cuando tenía que salir del Atlético de Madrid. La verdad que Rashford es un buen jugador en cuanto a características, en cuanto a lo que uno presupone que pueda llegar a dar. Creo que sí, en parte él es víctima del Vortex Manchester United, por llamarlo de alguna manera. Es decir, este caso que se está dando mucho de, por ejemplo, McTominay sale del United, en la Serie A se convierte en uno de los mejores mediocampistas del mundo. El caso de Anthony, sale del United, en el Betis se transforma en un jugador muy rendidor. Está el caso por ahí de Sancho, aunque Sancho también un poco, digamos, en el Chelsea medio que no se termina de asentar, pero sí que muestra una mejor versión de la que vimos en el United. Y tantos nombres, algo totalmente común, porque el Manchester United ahora mismo, los Red Devils, digamos que se han convertido en una auténtica trituradora de talento en estos últimos 10 años, normal. Cuando no tenés proyecto deportivo, cuando no tenés estabilidad y tenés el dinero y no sabes ni siquiera lo que estás haciendo con ese dinero, es normal lo que le está pasando primero a Ten Hag y luego a Morín, y por ejemplo que casos como Rashford se vean resentidos.
porque si el colectivo no funciona, la individualidad obviamente se resiente. Pero como lo había dicho también hace 6 meses, yo creo que Rashford tiene porcentaje de esa culpa. A ver, tampoco es todo del Manchester United y es por eso que para mí Rashford me da un poco de desconfianza, porque yo veo un jugador de mentalidad muy blanda. Veo esa mentalidad un poco Joao Félix, en plan de que si las cosas no me salen, pues ya no lo intento. Y eso en el Barça lo siento mucho, pero es inviable. Y si tenemos en cuenta el contexto de que Rashford va a llegar a este equipo, la competencia que tiene es brutal. Va a ser una competencia con Rafinha y Lamine Yamal, o hasta incluso, si querés, hasta con Dani Olmo, Lewandowski, donde estamos hablando, en el caso de Rafinha y Yamal, de la mejor dupla de extremos de todo el mundo. En el caso de Dani Olmo, estamos hablando de un tipo que junto con Fermín y todos los que hay ahí, pues te pueden suprimir mucho la cantidad de minutos, y en el caso de Lewandowski ya lo hemos visto esta temporada, más de 40 goles, y Rashford no alcanza esa cifra hace ya casi 2 años atrás. Sí lo veo un jugador compatible con el Barça en cuanto a lo que él nos puede aportar futbolísticamente hablando, porque yo lo veo un jugador muy también del palo de Flick, para hablar un poco de las virtudes que creo que él nos puede traer. Yo lo veo encajando tranquilamente en este estilo. Si él viene con la mentalidad correcta, yo me creo de que Rashford sea como ese fichaje que vos pagás 40 y después a la larga, si le resucita la carrera y el jugador realmente encaja en el idioma, en el estilo de juego y todo, yo sí creo que puede ser un jugador que después a la larga termina valiendo incluso 100 millones de euros y más, y le termina sacando pues todo el jugo deportivo, porque Rashford es un jugador como les gusta a Flick, que es un jugador más de rol que de posición, por así decirlo. Es versátil, es un jugador que tiene como ese estilo Mbappé, de ser un jugador veloz y de ser un jugador con mucha pegada, que ataca mucho los espacios. Un rol similar a lo que, por ejemplo, nos puede dar Rafinha, que Rafinha tiene para mí otras virtudes, que por ejemplo él en defensa tiene muchísima más capacidad que, por ejemplo, Rashford. No sé si te puede llegar a dar el nivel de sacrificio, pero no lo digo solamente por Rashford, sino en cualquier extremo del mundo. O sea, llegar hoy mismo al nivel que tiene Rafinha es muy complicado. Entonces, yo creo que Rashford, por ejemplo, te encajaría jugando como extremo izquierdo, como sobre todo también, por ejemplo, si tuviese que desempeñar su función como delantero centro de urgencias, caso como Ferran, yo creo que te podría cumplir y hasta incluso dar el salto de calidad. Para que se me entienda mejor, yo creo que podría ser un fichaje muy al estilo de lo que ya sucedió en el pasado con el caso de Aubameyang, porque ya digo, si el jugador está convencido y viene a pelearla, nos puede dar algo muy valioso, que en este canal ya hablé muchas veces que para mí hace falta en la plantilla del Barça, como es ese jugador 13-14, sobre todo en los extremos, que a día de hoy no hay, porque puede suceder que a lo largo de una temporada se te lesione Lamine Yamal o se te lesione Rafinha, o que pase algo en el camino, y la disparidad que hay entre titular y suplente, por lo menos en esta temporada reciente, fue enorme, porque no había un jugador extremo puro como tal. Por ejemplo, cuando faltaba Rafinha o cuando faltaba Lamine, a veces jugaba muchas veces sacrificado Fermín, que lo puede hacer pero no terminaba de convencer. Después está Gavi también, que por momentos lo intentó, sobre todo mucho en esta última Supercopa Española, que la verdad que lo hizo bastante bien. Y después está el caso, bueno, de Ansu Fati, que le daba lamentablemente para lo que le daba y quedó como quedó. Y Ferran, sobre todo, por ejemplo, cuando lo sacabas de la posición de delantero centro, a mí no me termina de gustar Ferran como extremo. Sí me gustó mucho, por ejemplo, lo que sí vimos como 9. Entonces, ahí tener la carta de Rashford sí que sería interesante. Y si él lo acepta y pelea el puesto, pues podría haber una competencia bastante buena y muy dura en la línea de ataque, porque incluso, ¿por qué no? Por ejemplo, si Rashford termina dando un nivel altísimo, se podría dar tranquilamente el caso de Rafinha jugando como una especie de media punta en el 4-2-3-1, Yamal por derecha y Rashford tranquilamente podría jugar por izquierda. O sea, los tres podrían jugar juntos con Lewandowski como delantero centro, o Ferran, o el de turno. Entonces, ahí sí me gusta el fichaje de Rashford. Si Flick lo trae y él quiere venir, como muestra esos guiños en Instagram, en la cuenta de Lamine Yamal, a un precio asequible, y encima hace el esfuerzo de su parte de reducirse la ficha, pues para mí que se haga. Que se haga. O sea, ahora que tenemos mucho tiempo hasta que se reanude la competición, hay mucho tiempo para mirar el mercado, porque la verdad que el tema este de los fichajes y qué necesita el Barça y qué nombres tenemos que apuntar y buscar,
está mucho más complicado que en años anteriores. Casi que hay que hilar con precisión de cirujano, porque hay una realidad que no podemos cambiar, que es que lo que ya tiene el Barça funciona y que, por ejemplo, para las posiciones tanto de media punta como pseudo extremos o extremos, por así decirlo, en la cantera hay 4 o 5 chicos que necesitarán su hueco. Y, por ejemplo, en la plantilla actual, si supongamos Rashford viene y hay que recortarle minutos o a Rafinha, o hay que recortarle minutos a Fermín, o hay que recortarle minutos a Dani Olmo en esas dos posiciones. Y si por ejemplo a Rafinha lo pensás como media punta, hay un overbooking muy importante en la posición. O sea, el equipo sí necesita ese rol de extremo 13-14, pero hay que tener mucho cuidado, porque en la cantera, ya digo, los primos Toni y Guille Fernández están por ahí. Está Dani Rodríguez también, que en el Barça lamentablemente el partido que pudo jugar contra el Valladolid se termina lesionando del hombro, pero para lo que lo vieron en el Barça Athletic es un jugador muy interesante que me gustaría verlo en el primer equipo. Yo la verdad que más que el extremo reforzaría el 9. Yo creo que es ahí donde está el tema, porque a mí Ferran, no sé, hay que verlo una temporada más. Y en el caso de Lewandowski, yo no sé si la próxima temporada se va a mantener en cuanto al nivel, ha rendido, pero bueno, si Flick ha decidido confiar en él, por algo será y tocará confiar. Si hay que buscar extremos como tal, a mí Rashford no es mi favorito. En este caso tengo que admitir que mantengo un poco ya lo que opiné hace 6 meses atrás. A mí el nombre que me gustaría, o mejor decirlo, las características que me gustaría de este extremo que vaya a buscar el Barça es primero polivalencia para jugar en las dos bandas, que sea asequible, no muy caro, sobre todo en cuanto al precio, y que venga a competir, que venga con esa mentalidad de competir, porque ahora mismo, como ya lo dije anteriormente, tenemos la mejor dupla de extremos en todo el mundo y tampoco aquí vamos a sentar a Rafinha por un fichaje nuevo que ni siquiera sabemos cómo se puede acoplar. Entonces, a mí el nombre que me gustaría por el precio, y hay que ver el tema salario, para mí el que hay que traer es Nico Williams, porque creo que es el que más se puede adaptar, porque es el que creo que más rápido se podría acoplar a lo que nosotros buscamos. Pero si no puede ser Nico Williams por una cuestión de salario, a mí me gustaría Barcola, el jugador del Paris Saint-Germain. Creo que del tridente titular que tienen actualmente ellos, o ese cuarteto, mejor dicho, que hace con Kvaratskhelia, con Dembélé, con Desiré Doué y el propio Barcola, se habla de que el Paris Saint-Germain podría dejarlo ir por 42 millones de euros. A mí me parece un extremo muy completo, muy polivalente, que puede jugar en las 3 posiciones de ataque, que te da un poco esto que tiene Rashford, que es ataca el espacio y mucha pegada, porque es un jugador que tiene muchísimo gol, que a principio de temporada estaba a un nivel altísimo, y que también tiene eso que el Barça le hace falta con un acompañante de Lamine Yamal en, a veces, por ejemplo, partidos cerrados como contra el Inter, que es un extremo que se pegue a banda, que sea como un extremo natural, y Barcola tiene esa gambeta y desparpajo que por ejemplo, Rafinha no tiene. Que Rafinha es buenísimo gambeteando, no digo que no, pero no tiene el nivel de talento que tienen esta clase de jugadores, como Lamine Yamal, como Desiré Doué, como el propio Barcola, como puede ser Vinicius, como puede ser esta clase de jugadores. Rafinha es un jugador completísimo, pero esa explosividad, esa chispa a la hora de regatear no la tiene. Y en el caso de Barcola sí. Y si es verdad que sale por 42 millones de euros, si hacemos una comparativa de precios, el caso de Luis Díaz ni lo barajo, porque por 85 millones me parece un atraco. A mí el que me encantaría serían esos dos, Nico Williams o Barcola. Pero bueno, si Flick termina eligiendo Rashford, que sea Rashford, y ya lo iremos comentando con el pasar de las semanas. No sé, te invito a que me dejes un poco tu opinión sobre este tema en la caja de los comentarios. Te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.